Y ha llegado el momento en el programa El Tradicional que emitimos a través de la cadena nacional de emisoras criollas de la videolectura. Y usted dirá, pero ¿no está grabando un programa para la radio? ¿Para las 19 radios de la cadena nacional de emisoras criollas? Sí, es cierto, pero además estamos grabando la videolectura para nuestro canal de YouTube, El Tradicional, al que usted puede suscribirse, es gratis, darle me gusta con la manito y además dejar un comentario que sería muy útil. Y la videolectura hoy trata de un libro interesantísimo del ingeniero Alberto Martín Laviano, editado en 1989, que se llama De campo y de caballos. En este marco de volvamos a hablar del gaucho, es que nos referimos a todas estas lecturas de la videolectura. En este capítulo, Realidad y Fábula de la Estancia. Escribió el ingeniero Laviano en 1989, los pueblos americanos, y más que otros los argentinos, somos por encima de nuestro merecimiento herederos y beneficiarios de un gran milagro. Ni aun el materialismo que marca la tónica de la época actual puede desestimar el designio providencial que propone a España, recién concluida la reconquista y unificación de su territorio, como gestora de la aventura fabulosa que abarca el descubrimiento y la conquista de América. ¿Se acordará usted que alguna vez dije que en los encuentros históricos culturales de Santa Rosa de Calamuchita que organizábamos con la gente de la Asociación Judicial Bonaerense, Eduardo Matías de la Cruz, que en ese momento era procurador de la Corte de la provincia de Buenos Aires, pero además era historiador, en su exposición acerca de la conquista española comenzó diciendo, a nosotros nos enseñaron a avergonzarnos de la conquista española. Y es cierto, es muy cierto. Por suerte el ingeniero Laviano no tenía ese problema. Son tiempos que exacerban la fe religiosa y el sentimiento patriótico, donde después de la expulsión de los moros y judíos de la península, Torquemada enciende en Sevilla los fuegos de la Santa Inquisición y se agotan en el ejercicio de la religión y de las armas mentes preclaras, como las de aquel cardenal Cisneros, que confesaba su duda en preferir el olor del incienso al olor de la pólvora. O aquel San Ignacio de Loyola que con sus piernas destrozadas por una bala de cañón comienza el estudio de la vida de Cristo y en ella advierte el poder de la palabra cuando la palabra contiene fe. El gran almirante, obstinado en su horror genial, signa su viaje con la cruz pintada en el velamen de sus carabelas y bajo ese mismo signo, una pléyade de aventureros siguen su derrotero en pro de la conquista de estos mundos durante más de un siglo, sin que llegue a agotarse el prodigio que los sobrepone al error, a la superstición, al sufrimiento y a la muerte misma. Las tierras de América ven llegar con ellos la religión, la lengua de Cervantes, las armas, los útiles y las costumbres. Y en penosas jornadas de marchas infinitas se esparcen por el nuevo continente a los animales domésticos que en su tierra natal conviven con el hombre desde el remoto origen de la civilización. La adaptación inmediata y la consiguiente multiplicación de esas especies en muchas comarcas americanas definen la segunda etapa de aquel milagro. La codicia de los aventureros y de los reyes ha de consumir a corto plazo el oro y la plata de América, pero el ganado cimarrón quedará poblando sus llanuras hasta formar una fuente de riqueza al parecer inagotable, capaz de compensar su logro más difícil con su capacidad reproductiva. Y si el fabuloso territorio hostil y sorprendente llega a someterse al conquistador, es porque con él viene la bestia noble, desconocida en América, la única con dignidad suficiente para enaltecer al hombre y hacerlo caballero. Dice Bernal Díaz del Castillo, soldado cronista de la conquista de México. Después de Dios, a los caballos debemos estas tierras. Desde el gran descubrimiento tendría que pasar casi un siglo hasta que pudiera lograrse el asentamiento de pobladores en las riberas del Río de la Plata. En este lapso pasan por él Solís, Magallanes, Gaboto y algunos otros, prácticamente sin dejar rastros. Son hombres de mar que buscan la fortuna prometida en la leyenda del Dorado o en el hallazgo de nuevas rutas hacia el país de las especias, pero que han de regresar espantados, sobrecogidos porque aquel mar dulce, la llanura incomprensible
y los indios bravos que en ella habitan. Esto es, los mismos elementos adversos que en pocos años harían disolver en el hombre y la miseria la expedición más lujosa del siglo, 16 naves y más de 1000 hombres, con que don Pedro de Mendoza llega a fundar la ciudad de Buenos Aires. A su retiro, nada perdurable queda enclavado en las tierras del Plata, solamente un ruido, el redoble del galope fugaz de aquellos caballos y yeguas que, abandonados a su suerte, en poco más de 40 años se multiplicaron hasta formar las grandes vagualadas cuya vista asombró a Garay y a su gente. Es por eso, como decía Carlos Lunardi, que en la Argentina el caballo forma parte del paisaje. Vamos a volver a más videolectura.